Buenos, buenos días, el Señor les bendiga. Feliz domingo en casa. Espero que la pasen bien y espero que puedan escuchar este mensaje y espero que les sea de bendición como lo ha sido para mí, como lo ha sido para quienes hemos estado meditando y leyendo la palabra, porque todo lo que sale de la palabra de Dios es para edificación, es para bendición de los que la reciben. Porque aún está escrito en la palabra del Señor: bienaventurados los que leen, oyen y guardan las palabras del libro de esta profecía. Pero bueno, en esta mañana quiero compartir con ustedes el tema de la ira y el enojo. Y quiero que estén atentos y quiero pedirles que en un momento dado vayan revisando cómo está su corazón y cómo se comportan y cómo resuelven los problemas. Y oro para que Dios obre en sus corazones, para que este tema les sirva, les sirva para actuar de acuerdo a la palabra del Señor y resolver los problemas conforme a la palabra de Dios y no de acuerdo a la ira y el enojo, que a veces es lo que usamos para resolver los problemas, sin importar el daño que podamos causar a los que nos rodean. Y bueno, también les sigo animando a que sean prudentes y se cuiden del COVID, usando su cubrebocas y usando el gel antibacterial. Y esperamos también que pronto volvamos a reunirnos para poder alabar y adorar el nombre de Dios juntos y seguir sirviendo al Señor y continuar trabajando con el propósito de la salvación de las almas. Que el Señor los bendiga a todos. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oro a ti, reconociendo mi necesidad que tengo de ti, reconociendo que sin ti nada podría ser, reconociendo que te necesito, Señor, y que me respaldes con tu Espíritu Santo y que obres con tu Espíritu Santo en el corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas, de los jóvenes, de las jovencitas, de los papás, de las mamás, de los abuelos, de las abuelas, que obres en sus corazones para sembrar esta palabra. Y si alguien no sabe y no tiene el dominio propio y siempre está tratando de resolver los problemas a sombrerazos o está tratando de resolver los problemas a gritos y con enojos, Señor, obra con tu Espíritu Santo en ellos para que puedan resolver los problemas de acuerdo a tu palabra y de esa manera ser de edificación para la familia, ser de bendición para la familia y ser de bendición para quienes nos conozcan. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema es la ira y el enojo. Nos ha de servir saber brevemente cuál es la definición de la ira y el enojo para este tema. La ira y el enojo son dos estados de ánimo o emociones. La ira es un sentimiento de enfado muy grande y violento, similar a la furia o rabia. El enojo es un sentimiento de enfado, especialmente causado por la desobediencia o falta de respeto o por el incumplimiento de las obligaciones. Pero tanto la ira como el enojo pueden aumentar al grado de llevar al hombre o mujer a cometer locuras, como el de usar la violencia para tratar de resolver los problemas, y podemos considerar como algo natural que alguien se llene de ira o se enoje, y aquel o aquellos o aquellas que no sepan controlar su ira o enojo siempre terminarán pecando delante de Dios y delante del prójimo. Todos tenemos la capacidad natural de enojarnos o de airarnos, a veces con justa razón, a veces sin razón. El enojarnos con razón o sin razón se puede considerar algo normal en el ser humano. Y aún ya como cristianos, la ira y el enojo puede ser positivo o negativo, edificante o destructivo, dependiendo del dominio o control que cada quien tenga de sus emociones o deseos carnales. ¿Por qué lo digo? Porque si no se tiene el control o dominio propio sobre la ira o el enojo,
se llegan a cometer actos de acuerdo a los deseos que tiene la mujer o el hombre cuando está airado o enojado contra alguien, que terminan en asesinatos, en pleitos y contiendas, en amistades rotas o en matrimonios en divorcio. Vamos a tomar como sinónimos en este tema el enojo y la ira. Y estos pueden ser positivos cuando sirven para hacer saber a otros que no está bien lo que están haciendo. Pueden ser positivos cuando sirven para frenar a alguien que está actuando mal, para que no lo siga haciendo, para que no sigan haciendo lo malo o haciendo algo que pudiera estar dañando la relación o la economía. Pueden ser positivos si se tiene dominio propio. ¿Eso qué quiere decir? Si sabemos controlar el carácter o si tenemos dominio sobre nuestros deseos o carácter, aquí entra lo importante que es la fe, la cual se adquiere gratis con solo oír y leer la Biblia. Una vez que se adquiere la fe, a la fe hay que añadirle obras, como lo dice la Biblia en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 2, versículo 14. Ahí dice la Biblia, por medio de esta carta del apóstol Santiago, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? En otras palabras, ¿de qué nos servirá decir que tenemos fe? ¿De qué nos servirá si decimos ser cristianos si no tenemos obras? ¿De qué nos servirá la fe si no tenemos dominio sobre el carácter, sobre la ira y el enojo? ¿De qué nos servirá la fe? Para eso nos fue dada la fe, hermano y hermana, para que usted y yo tengamos ese dominio propio, ese control de nuestro carácter. Es por ello que la Biblia dice en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 5, y la parte alta del 6 hasta el punto y coma, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Así que una vez que se adquiere la fe, a la fe hay que añadirle virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. La palabra dominio propio en la Biblia, traducción del lenguaje actual, significa dominar los malos deseos, y entre los considerados malos deseos está la ira y el enojo, la contienda. El objetivo de este tema es que es tener dominio sobre todos los deseos de la carne. Y de acuerdo al tema sobre la ira y el enojo, es algo con lo que vamos a lidiar toda la vida, la ira y el enojo. ¿Quiénes van a lidiar con la ira y el enojo? Los adolescentes, las adolescentes, los papás y las mamás, los ancianos y las ancianas. Todos vamos a lidiar con la ira y el enojo toda la vida. ¿Cómo vencerlas o cómo tener dominio sobre esas emociones que son la ira y el enojo? Pues la medicina es leer la palabra de Dios, oír la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que crezcamos en la fe, y por la fe en Dios y su palabra podamos decir, como lo dice la Biblia en la carta a los cristianos de Filipos, en el capítulo 4, verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos y debemos de tener dominio sobre la ira y el enojo por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo.
Porque ese es el objetivo de tener una Biblia y de leer la Biblia y de escuchar la Biblia, que crezcamos en la fe. Y por medio de la fe, digamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos y debemos de tener dominio sobre la ira y el enojo por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Podríamos decir, como dice Santiago, la fe, si no tiene obras, está muerta. Si decimos tener fe y no tenemos dominio sobre nuestro carácter, entonces ¿de qué nos sirve la fe? La fe nos es dada precisamente para que creamos que podemos recibir de parte de Dios un milagro, que podamos recibir de parte de Dios una respuesta a nuestras necesidades, que podamos recibir la ayuda que necesitamos para resolver cualquier problema. Para eso nos fue dada la fe. Pero también la fe nos fue dada para que sometamos nuestra carne al Espíritu Santo, para que hagamos lo bueno y no lo malo, para que dominemos o tengamos el dominio sobre nuestro carácter, sobre la ira y el enojo. Creo yo que el rey David tuvo motivos suficientes para llenarse de ira y enojarse mucho contra sus adversarios. Y sin embargo entendió que dejarse dominar por la ira y el enojo no era bueno, por lo cual escribió en el Salmo 37, verso 8, diciendo: deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Me gusta cómo lo dice la Biblia Nueva Traducción Viviente, que dice: ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Deja la ira y desecha el enojo. Dice por medio de este salmo el rey David: no te excites. Eso significa, no dejes que la ira y el enojo aumenten en ti al grado de perder el control y cometas locuras o pecados. Eso solo te causa o causará daño. Esto es algo que debemos de tomar en cuenta usted y yo. Esto es algo que deben de tomar en cuenta también los adolescentes y las adolescentas, los jóvenes y las jóvenes. Porque esto viene de Dios. Desechar la ira y el enojo. O en otras palabras, tengamos dominio sobre nuestros deseos, sobre la ira y el enojo, para que no hagamos lo malo, como lo hizo uno de los hijos de Adán y Eva, y primer asesino llamado Caín. Dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 4, versos del 5 al 7. Usted léalo en la Reina Valera, o si tiene una Biblia de traducción Dios habla hoy, pues léalo junto conmigo. En la Biblia, traducción Dios habla hoy, me gusta cómo lo dice, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieres lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. En el contexto, Abel y Caín, los dos hijos de Adán y Eva, ofrecieron una ofrenda a Dios, y a Dios le agradó la ofrenda de Abel. A Dios le agradó la ofrenda de Abel, como lo acabamos de leer, motivo por el cual Caín se enojó muchísimo. Y Dios habló con él y le dijo: ¿por qué te pones así? En otras palabras, por ponerte así puedes caer dominado por el pecado. Y tú puedes dominarlo a él. Si dominas tu enojo o ira,
Antes de que Caín matara a su hermano, Dios le dijo, tú puedes tener dominio propio. Como también esto le puede estar diciendo Dios a los jóvenes, a las jovencitas, a los papás, a las mamás, a los abuelos, a las abuelas, antes de que cometan locuras. Porque antes de que Caín cometiera la locura de matar a su hermano, Dios le dijo, ¿por qué te enojas tanto? Tú puedes dominar el enojo y la ira para no pecar. Dios le dijo a Caín, tú puedes tener dominio propio, pero si te enojas, el pecado te dominará a ti. Y a lo mejor, repito, Dios podría estar hablando a algunos de los que estamos escuchando y viendo este mensaje, por medio del cual Dios nos dice que podemos tener dominio propio antes de que la ira y el enojo nos dominen o antes de cometer cualquier cantidad de pecados. ¿Esto qué nos enseña? Que cuando la ira y el enojo dominan a la persona, ésta cometerá pecado a cada rato. El enojo o la ira no dominada son la evidencia de que el hombre o mujer van a pecar. Por ahí dice un dicho, el que se enoja pierde. Yo diría, de acuerdo al tema, el que no tiene dominio sobre su carácter es o son los que pierden, porque van a hacer cosas que en lugar de resolver los problemas, las van a agravar, van a pecar. La Biblia dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y Dios a través de su palabra nos muestra cómo resolver los problemas sin tener que estar enojados o sin tener que estar de iracundos. Ahora, ¿es fácil? ¿Es fácil desechar el enojo y la ira? ¿Es fácil tener el control sobre el carácter, sobre la ira y el enojo, con lo cual vamos a lidiar todos los días, todos? Como lo dice la Biblia en el Salmo 37, verso 8, dejar la ira y el enojo es como si nos quitáramos la ropa sucia y nos pusiéramos la nueva. ¿Es fácil dejar la ira y el enojo? Repito, ¿es como si nos quitáramos la ropa sucia y nos pusiéramos la nueva? No, claro que no. No es tan fácil. Así como controlar la ira y el enojo no es tan fácil, sin embargo sí se puede y debemos de poder, ya que si no logramos controlar las emociones de ira y enojo, estas nos controlarán a nosotros y cada quien sufrirá las consecuencias debido al mal carácter. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Claro que sí se puede, solo se requiere fe. Y podemos decir, como lo dice la Biblia en la carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nadie que se diga cristiano debe de decir no se puede, tiene que decir todo lo puedo en Cristo. Claro que sí podemos dejar la ira y el enojo. No es fácil, pero sí podemos. ¿Por qué? Porque tenemos la Biblia, tenemos a Dios, tenemos la fe. Y por medio de la fe podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa cita está en Filipenses 4:13, por ahí se las dejo de tarea para que se la aprendan. Son versículos de la Biblia muy pequeños, pero son versículos de la Biblia claves que debes de grabar en tu corazón y guardarlos. Y que no se te olvide, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nadie que se diga cristiano, repito, debe de decir no se puede. Tiene que decir todo lo puedo en Cristo. Claro que sí podemos dejar la ira y el enojo.
Así como el rey David nos dice en el Salmo 37, verso 8, deja la ira y desecha el enojo. ¿Qué ganas? No te excites en manera alguna a hacer lo malo. También es otro verso que les dejo de tarea memorizar a todos. Pero esto como que me está llevando a decirle a todos los jóvenes y a las jovencitas. Así yo estoy preparando el mensaje, lo estoy preparando para todos. Pero en este momento parece que el Espíritu Santo me está mostrando y me está mostrando y me está diciendo, dile a las jovencitas que andan cada ratito, que andan, se levantan enojadas, se acuestan enojadas, no les pueden decir nada porque están como trompudillas o están como trompudillos, porque también los jóvenes y los adolescentes. Así es que jóvenes y adolescentes cristianos tienen que decir, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y sí podemos dejar la ira y el enojo, y sí podemos hacer lo que el rey David nos dice por medio del Salmo 37, verso 8, deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Verso a memorizar: deja la ira y desecha el enojo y no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Salmo 37, versículo 8. El apóstol Pablo, hablando a los cristianos de aquel entonces y a los de hoy, a jóvenes, adultos y ancianos, hombres y mujeres. Repito, el apóstol Pablo, hablando a los cristianos de aquel entonces y a los de hoy, acerca de dejar cualquier tipo de pecados como la idolatría, la fornicación, adulterio, cualquier tipo de perversiones sexuales, la avaricia, la idolatría y otros. También incluye, como lo dice la Biblia en la carta a los cristianos de Colosas, en el capítulo 3, verso 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Era y es obvio que los cristianos y cristianas, adolescentes y jóvenes, adultos y ancianos y ancianas, desde aquel entonces no estaban ni estamos exentos de la ira y el enojo. Estos sentimientos o estados de ánimo son considerados como herencias genéticas u obras de la carne, y quienes la practican no entrarán al reino de Dios, y quienes las practican no tendrán bendición y no serán de bendición. Como lo dice la Biblia en la carta a los cristianos de Galacia, en el capítulo 15, versos del 19 al 21. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Quienes no tienen dominio propio o no tienen control sobre su ira o enojo, mientras estén en la tierra, son una amenaza para sus prójimos y para sí mismos. Hay quienes son tan enojones y tan enojonas que no se soportan ni a sí mismas, ni a sí mismos, y entre estos están también adolescentes, jóvenes, ancianos y gente mayor, gente adulta. Según la medicina, la ira y el enojo repercuten directamente en el funcionamiento del corazón y en la salud del hombre o mujer. Por eso a veces que Dios me ha mostrado que algunos son un poco enojones, que no controlan su carácter. Me ha tocado decirle, sin ser médico, le digo: hey, tienes que bajarle a tu carácter. Tienes que tener control sobre tu carácter. No es malo que tengas carácter, no es malo que te enojes, no es malo que te llenes de ira, pero tienes que controlarla, porque si no la controlas, te vas a enfermar, te me vas a morir.
Al rato te van a empezar a aparecer las enfermedades. Al rato te me enfermas del hígado, de los riñones. Al rato te me enfermas del estómago. Porque el carácter, el no tener el control sobre la ira o enojo, puede causar mucho daño al corazón de quien no lo controla, de quien no tiene dominio propio, y puede causar mucho daño en todo su cuerpo, en todos sus órganos. Repito, según la medicina, la ira y el enojo repercuten directamente en el funcionamiento del corazón y en la salud del hombre, de la mujer, del joven o de la jovencita. Los que no tienen dominio propio sobre los deseos de su carne, en este caso sobre la ira y el enojo, estos los dominarán a él o ella y cometerá pecados tan graves como el que cometió Caín, que lleno de ira mató a su hermano. Y es por ello que dice la Biblia que quienes practican estas obras de la carne, como son la ira y el enojo, no entrarán al reino de Dios. Los que no tienen dominio propio, los que no saben o sabemos canalizar la energía que genera el estar enojados. Que repito, el estar enojados o llenarnos de ira no es malo, siempre y cuando sepamos controlarla y canalizarla positivamente. La ira y el enojo no es de desecharlas y ya. Se requiere aprender a someter la carne a la voluntad del Espíritu Santo. Y para ello es muy importante tener fe, porque sin ella, como lo dice la Biblia en la carta a los cristianos, Hebreos, en el capítulo 11, verso 6, hasta el punto y coma, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hasta ahí nada más. Sin fe es imposible tener dominio o controlar la ira y el enojo que hay en cada quien. El tener dominio propio dependerá de nuestra fe. Y si su fe es de la buena o genuina, usted, a pesar de estar molesto o enojado, va a someter su carácter a la voluntad del Espíritu de Dios. Y eso significa hacer lo que agrada a Dios, hacer lo que la Biblia dice. Aunque esté uno molesto, pero si su fe no le alcanza para controlar su carácter, su deseo carnal, usted será agresivo, violento, grosero, vengativo, rencoroso, hará locuras y en lugar de edificar va a destruir, y en lugar de hacer la voluntad de Dios va a hacer lo malo, como Caín, y en lugar de estar sano estará enfermo. Repito, jovencitas, adolescentes, jovencitos y adolescentes, papás y mamás, abuelos y abuelas, la ira y el enojo no son malos cuando se tiene dominio propio o control sobre de ellos, pero sin control se pueden convertir en un arma del diablo para destruir al portador y a los que rodean al portador. La ira y el enojo sin dominio propio es una característica de los hombres y mujeres malas, de los necios y necias, de aquellos que se enojan muy fácil y de inmediato agreden, ya sea física o verbalmente, a los prójimos o prójimas. No importa la edad ni el sexo. Por eso es muy importante que escuchemos y leamos la Biblia o la palabra de Dios para que crezcamos en la fe y por medio de la fe dominemos nuestro carácter, como lo dice la Biblia en el libro de Eclesiastés capítulo 7, verso 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios.
¿Qué se necesita para frenar nuestro carácter? ¿Qué se necesita para tener dominio sobre nuestro carácter? ¿Qué se necesita para tener control sobre los enojos e iras que a veces manifestamos? ¿Qué se necesita? Fe. Y para tener la fe necesitas leer la Biblia y escuchar la Biblia. Los que tenemos problemas en esta área del carácter, del enojo y la ira, debemos de entender que la fe nos fue dada para vivir y actuar de acuerdo al fundamento de nuestra fe. Y para no enojarnos al grado de perder el control y actuar violentamente, física y verbalmente, con los prójimos. El mismo capítulo y verso del libro de Eclesiastés, pero en la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice: no te dejes llevar por el enojo, porque el enojo es propio de gente necia, de gente que actúa de acuerdo a sus deseos y no de acuerdo a la Biblia. También es muy importante tener dominio sobre nuestro carácter por la fe en Dios, para no ser agresores, pero también para enfrentar con una actitud correcta a quienes nos ofendan, a quienes nos regañan, a quienes nos reprochan o a quienes nos hacen llamadas de atención. Es muy importante tener dominio sobre nuestro carácter por la fe en Dios, repito, para no ser agresores, pero también para enfrentar con una actitud correcta a quienes nos ofenden, a quienes nos regañan, a quienes nos reprochan, a quienes nos hacen llamadas de atención, a quienes hasta nos humillan. Y si nos están llamando la atención, y si nos están regañando, y si nos están reprochando con justa razón, porque a veces nos pueden llamar la atención y nos están tratando y nos están reprochando y nos están tratando fuerte porque estamos haciendo malas cosas, pues con justa razón debemos de aceptar y reconocer y corregir. Y no porque alguien nos obligue, sino por la fe. Si nos están reprochando, nos están regañando, nos están llamando la atención, hasta nos sentimos humillados, pero si lo están haciendo porque no estamos haciendo bien las cosas o no estamos haciendo caso, pues tenemos que aceptarlo y sin que nos obliguen, tenemos que corregirnos por la fe. Ahora, si nos están reprochando y regañando y humillando, si lo hacen sin tener la razón, también debemos de tener la actitud correcta y no actuar de acuerdo a los deseos carnales, sino de acuerdo a lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 12, verso 16. Ahí dice: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que no hace caso de la injuria es prudente. Para que nos quede más claro cómo debemos de actuar cuando nos ofenden o nos tratan mal o nos regañan. La Biblia Nueva Traducción Viviente dice: un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando lo insultan. No es fácil soportar una ofensa y estarse como si nada. Sin embargo, si se contesta la ofensa, se genera una guerra. Si se controla y se contesta, como dice la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 15, verso 1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Si se contesta, como lo dice este versículo de la Biblia,
si se contesta con respeto y amabilidad, como es digno de un hijo de Dios. Porque como cristianos somos hijos de Dios y tenemos el deber de contestar correctamente, con amabilidad y respeto, aún a las personas que nos estén ofendiendo, aún a las personas que nos estén agrediendo, aún a las personas que nos están tratando mal. Repito, si se contesta con respeto y amabilidad como es digno de un hijo de Dios, se calman las cosas, no hay mayor problema, no se acrecenta el problema. Para controlar la ira y el enojo se necesita la fe, y a la fe añadirle dominio propio. Eso implica renunciar al yo, renunciar a actuar de acuerdo a la herencia genética. Eso implica renunciar a actuar de acuerdo a mis deseos carnales. Y actuar de acuerdo a mi voluntad para dar lugar a la voluntad de Dios y del Espíritu Santo. Repito, para controlar la ira y el enojo se necesita la fe, y a la fe añadirle dominio propio, y eso implica renunciar al yo, a la herencia genética, a actuar de acuerdo a mis deseos carnales, a reaccionar de acuerdo a mi voluntad para dar lugar a la voluntad de Dios y del Espíritu Santo. Oigan, Dios es más sabio que nosotros, Dios es omnisciente, omnipotente, y Él nos dice cómo debemos de actuar. Si actuamos conforme a nuestra propia voluntad y de acuerdo a nuestros propios deseos, la regamos y vamos a crear problemas y nos vamos a meter en mayores problemas. Pero si actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios y del Espíritu Santo, se van a resolver los problemas. Pero para ello se requiere fe, se requiere que usted y yo creamos realmente que Dios es real y que su palabra y que la Biblia es la palabra de Dios. Repito, y para ello se requiere fe, creer en Dios y creerle a Dios. Cuando alguien se llena de ira y enojo al grado de ofender, agredir verbal o físicamente a otros, hasta desquitar su coraje, eso es un claro síntoma de que él o la no han sometido su yo a Dios. No están de acuerdo, no están actuando de acuerdo a la fe, pues hacen la voluntad de su carne o se dejan llevar por los deseos de su yo, y es como si estuvieran autodestruyendo. Es como si se estuvieran autodestruyendo y además dañando a muchos. Dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 14, verso 11, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Permítanme decirlo de la siguiente manera, y permítanmelo aplicar también a los hombres. La mujer u hombres sabios, los que tienen dominio propio, los que tienen el control de su carácter, edifican y son de gran bendición. Y los necios, los que dan rienda suelta a su ira o enojo, destruyen y son de gran maldición. Todo lo contrario a los sabios. Eso de que los cristianos no se enojan, o de que es pecado el enojarse, yo creo que no es cierto. El hombre considerado el más manso del Antiguo Testamento se enojó. ¿De quién estamos hablando? De Moisés. Jesús se enojó. Los discípulos se enojaban. La Biblia dice que Dios se enojó también. Por lo cual la Biblia dice en la carta a los cristianos de Éfeso, capítulo 4, verso 26 y 27, airaos, pero no pequéis.
No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Este es otro verso que tienen que memorizar todos. Efesios 4, verso 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ya les dejé 3 versos de la Biblia como tarea. ¿Y por qué son 3? Por la necesidad que tenemos de llenar de nuestra mente de este tipo de versículos que se convierten en poder de Dios. ¿Para qué? Para que tengamos dominio propio, para que tengamos poder para controlar nuestro carácter y no que el carácter nos controle a nosotros. Toda la tarea es dejarse que se aprendan el Salmo 37, versículo 8, donde el rey David nos anima a que desechemos la ira y el enojo. También Filipenses 4:13, donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahora Efesios capítulo 4, verso 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En la Biblia, traducción del lenguaje actual dice, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe de durarles todo el día, ni deben darle oportunidad al diablo de tentarlos. Así es que cuando alguien se enoja y no controla el carácter, es mucho más fácil para el diablo hacer caer en pecado a alguien que no domina su carácter, que no tiene dominio propio, que a alguien que sí tiene dominio propio. Caín se enojó y por eso Dios le dijo, ¿por qué te enojas tanto? No dejes que el enojo te domine, domínalo tú a él. En otras palabras, porque si no vas a pecar. Y poco después mató a su hermano. ¿Debido a qué? A que no controló su enojo. Repito, en la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice, si se enoja, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe de durarles todo el día, ni deben darle oportunidad al diablo de tentarlos. El tener ira o enojo no es pecado, pero es más fácil para el diablo hacer caer en pecado a cualquiera estando enojados como lo hizo Caín. Con justa razón, Dios por medio de la Biblia, en la carta a los cristianos de Éfeso, en el capítulo 4, verso 31, dice otra vez, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Es obvio que en los cristianos que se dejaban llevar por la ira y el enojo, son amonestados por el apóstol para que dejaran la ira y el enojo. Y es obvio que esta palabra también es para todos los cristianos que no tienen el dominio propio, que no tenemos el dominio propio. También es para usted y para mí y para todos los que no tenemos ese dominio propio. Tenemos que dejar la ira y el enojo o dominarlos. La ira y el enojo puede ser bueno y de edificación si se tiene control. Si no se controla y controla al creyente, puede ser muy malo y destructivo. Para controlar la ira y el enojo, las cuales son las obras de la carne, herencias de nuestros ancestros, como lo he mencionado en este tema, a los nuevos creyentes que batallan mucho con la ira y el enojo, se les ha dicho que para que puedan dominar su carácter necesitan crecer en la fe. Y para ello necesitan leer y oír la palabra constantemente y creer que la Biblia es la palabra de Dios. A eso yo llamo llenarse del poder de Dios para tener un control o dominio propio. Pero también es necesario orar para pedir que Dios nos ayude
y que no caigamos en la tentación de dar rienda suelta a la ira y el enojo, como lo dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 41. Velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Estoy dando este tema, estoy dando este mensaje y recibo aquí en mi mente que podría haber jóvenes o jovencitas que están enojadas o enojados porque sus papás no les dejan hacer lo que quieran. Y podría alguien estar enojado de esos jovencitos o jovencitas que a lo mejor están permitiendo pensamientos acerca de irse de la casa, acerca de abandonar a papá y a mamá e irse al pecado. Así es que jovencita o jovencita, o papá o mamá, que estás enojado o enojada, no permitas esos pensamientos que podrían llevarte a realizar acciones que después te van a traer mucho daño a ti y que pueden causar mucho daño a tu propia familia. No lo permitan. Hay que orar para que no caigan en tentación. Y eso es lo que vamos a hacer en un momento más. Vamos a orar. Al terminar esta predicación, vamos a orar por todos aquellos que están siendo tentados, por todos aquellos que se sienten molestos o enojados. En conclusión, en estos tiempos que han estado las familias más tiempo juntas, se requiere la fe, y a la fe añadirle conocimiento, y al conocimiento dominio propio. A la fe hay que añadirle dominio propio. Eso en otras palabras significa que si decimos tener fe, demostrémoslo teniendo control sobre nuestra ira o enojo. Demostrémoslo sin agresiones verbales o físicas. Demostrémoslo haciendo lo que dice el Salmo 37, verso 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y ahí es donde está usted. Si ha estado muy enojada o muy enojado, seas joven, seas adolescente, seas papá, seas mamá, seas un anciano, una anciana, seas hombre solo o mujer sola. Si por estar tan enojada te has visto tentado, tentada a hacer algo parecido a lo que Caín hizo, detente, alto, detente, desecha la ira y el enojo. Y ponte a orar por todo eso que te ha generado ira y enojo, y pide a Dios que te libre de caer en la tentación, como lo voy a hacer en esta hora. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesús, ora a ti para que este mensaje que hemos preparado y que hemos grabado para hacerlo llegar a tus hijos y a tus hijas que están en casa, oramos, Señor, que tú obres con tu Espíritu Santo en el corazón de las jovencitas, de los jovencitos, de los adolescentes, de las adolescentes. Oramos a ti para que obres en el corazón de la mamá, del papá, del abuelo, de la abuela, de la mujer sola, del hombre solo, de la viuda, del viudo. Oramos, Señor, que tú les des el poder de tu Espíritu Santo para que no caigan en la tentación, para que no caigan en pecado. Oramos a ti que les des ese poder de tu Espíritu Santo que sirva para dominar su carácter, que sirva para evitar caer en pecado. Señor, envía tu Espíritu Santo sobre ellos y ayúdales con tu Espíritu Santo. Dales esa capacidad y ese poder de lo alto que necesita cada quien para dominar su carácter, su ira
y para no caer en tentación como cayó Caín. Cuando tú le hablaste, le dijiste: ¿por qué te enojas tanto? No te enojes tanto porque vas a caer en pecado. Y tú puedes dominar el pecado, tú puedes tener dominio propio para no pecar. Pero Caín no hizo caso y mató a su hermano. Sin embargo, ahora, Señor, sí podemos vencer a la ira y al enojo, y podemos hacer lo bueno y recto delante de ti, porque tú estás dispuesto para ayudarnos, como está escrito en tu palabra. La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Y hoy clamamos a ti en esta hora para que ayudes al adolescente, ayuda a los adolescentes, ayuda a los jóvenes, ayuda a los matrimonios, ayuda a papá y a mamá, ayuda al abuelo y a la abuela, ayuda a los viudos y a las viudas, a los hombres y mujeres solas, ayúdales con tu Espíritu Santo. Levántales en victoria sobre cualquier enojo o ira. Levántales sin victoria sobre cualquier tentación que el diablo les está presentando, aprovechando su enojo y su ira. Te lo pido en el nombre de Jesús, de todo mi corazón, y con la certeza de saber que tú eres real y que tú eres todopoderoso, y que tú escuchas la oración de tus siervos que clamamos desde la tierra hacia ti, pidiendo manifestaciones para bendecir a tu iglesia, para bendecir al mundo, para tener misericordia y salvar a los pecadores. Señor, en el nombre de Jesús te lo pido, y te doy gloria y honra a ti, poder y alabanza. Amén, amén. Que el Señor bendiga, la paz de Dios sea con ustedes. Desechen la ira y desechen el enojo. No es fácil, pero sí se puede, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13. Que el Señor les bendiga.